Buenas noches. Estamos aquí haciendo este video para tener la información de todo lo que hizo este gran hombre que nos visitó aquí en la tierra, que se llamó Jesús de Nazaret, pero que posteriormente se llamara Jesús el Cristo, porque Él encarnó al Cristo por sus buenas acciones, las cuales Él hizo, ya que Él era puro en pensamientos, palabras y obras. Y dice así, en el capítulo 4 de Mateo, versículo primero al 2 voy a leerles en este momento. Y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él fue llevado para ser probado en carne, para conocer la fortaleza de Dios en él. Eso es lo que nos está dando a conocer la Sagrada Escritura. Y dice el versículo 2, y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El castigo más grande que se le pone al cuerpo para poderlo redimir y poder sacar de nosotros todo lo malo que llevamos dentro. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Solo imagínense las pruebas más grandes que Jesús el Cristo empezó a pasar en esta narrativa. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4. Y entonces continúa diciendo, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Versículos 5 y 6. Solo imagínense cómo lo está tentando el enemigo a Jesús para ver qué él podía responder. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículos 7 y 8. Solo imagínense cómo lo prueba el diablo a uno cuando está en el camino de la regeneración de este cuerpo. Versículo 9 dice así, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Miren cómo lo agarró, mostrándole cosas materiales para ver de qué manera respondía Jesús. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo imagínense
el diablo se quiso pasar de listo, mas él tenía la obligación de servirle a Cristo. Porque aquí lo está diciendo. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros debemos de afirmar nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones en esas condiciones. No caer en tentación. Que no nos encierren esos pensamientos que llegan a nuestra mente y nos empujan a hacer el mal. Porque nosotros por eso estamos en la situación que estamos. La paga del pecado es muerte. Y nosotros ya estamos muertos en vida. Porque nosotros estamos destruyendo el ecosistema. Y nos estamos destruyendo a nosotros mismos sin darnos cuenta. Esto es triste, señores, y debemos de empezar a reflexionar sobre todo esto de lo cual está sucediendo hoy en día en este mundo. Y entonces Jesús dijo, vete Satanás, se lo repito, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, llegaron a premiarlo, porque venció la tentación y hacer el sacrificio de no comer, de ayunar 40 días y 40 noches. No es el ayuno que se dice ahora que hacen, que solo no desayunan, pero el almuerzo tienen 2 platos de comida y un montón de cosas. Este no es ayuno. Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de Galilea, y de los gentiles, versículo 14 al 15. Debemos de reflexionar mucho y observar nuestras acciones para ver en qué situación estamos, si estamos agradando a Dios o estamos en desobediencia. Porque muchos pensamos que solo porque andamos una Biblia bajo el brazo, ya somos salvos. Mas la Biblia va bajo el brazo, mas sus pensamientos y sus palabras van criticando al hermano, a la hermana, al amigo, hasta el marido y el pastor. No se refrenan la lengua. Pero cuando les oyes hablar con las Sagradas Escrituras en la mano, puedes pensar de que esa gente está en el camino correcto. Mas cuando se han convertido en sepulcros blanqueados, bonitos por fuera y podridos por dentro, eso es lo que está sucediendo con nosotros. Y el pueblo asentado
En tinieblas vio gran luz. A los asentados en regiones de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Versículo 16. Y después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 16-17. Si nosotros no nos arrepentimos, podemos andar 100 Biblias bajo el brazo y de nada nos servirá. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban a la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Versículo 18, 19 al 20. Solo imagínense en qué condiciones estaban estos hombres, que sin pensar, sin dudar, dejaron todo y se fueron a recibir la doctrina del gran Señor de señores, para encontrar o a conocer a Dios. Porque ese es el mayor problema del mundo, que hablan de Dios y no sabe dónde está. Dicen que aman a Dios, pero odian a su hermano, a su vecino, a su amigo. Y dice así el versículo 21, y pasando de allí vio otros 2 hermanos de Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículo 22. La decisión del hombre es grande cuando quiere cambiar. Porque solo basta ver nuestros pensamientos y nuestras acciones y nos daremos cuenta en la condición en la cual nos encontramos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Solo imagínense todo lo que tenemos que hacer, porque a eso vino Jesús el Cristo. Por eso Jehová Dios nos envió a su Hijo, para que nosotros no nos condenemos y aprendiéramos y conociéramos el camino. Sanando, ayudando, sirviendo. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo que hacemos ahora. Disfrutar de la necesidad de nuestro hermano. Gozar del dolor ajeno. Eso es lo que estamos haciendo, pero solo porque ya dijimos, acepto a Dios como mi único Salvador, según ellos ya están salvos. Hipócritas. Así les dice la Sagrada Escritura. Y difundió, dice, su fama por toda Siria
y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. En eso debemos de dar testimonio de Dios. No creer. La creencia es al principio, porque el conocimiento sagrado bíblico es teológico y científico. Teológico porque estudiamos el conocimiento de Dios. Y científico es porque nosotros nos damos cuenta que hemos cambiado y hemos comprobado lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Debemos de hablar de Dios y hablar que lo conocemos, dar testimonio de Dios. O que ignorad, dice las Sagradas Escrituras, que tú eres el templo del Dios vivo y la imagen de Dios. Porque nosotros es lo primero que nos debemos de dar cuenta, que nosotros somos la imagen de Dios y el templo del Dios vivo. El que no lo sabe es porque no ha conocido a Dios. El que no lo sabe es porque no ama a Dios. Es porque está lleno de odio, de rencor, de envidia, de egoísmo. Y el versículo 5 del capítulo 4 de Mateo dice así: y le siguió mucha gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así termina el capítulo 4 de Mateo, con esta hermosa información para que nosotros aprendamos a vivir y a conocer a Dios en cada uno de nosotros. O si no, vean, esa agua es líquida, pero también es sólida. Es aire y es fuego y es tierra. Entiéndanlo, compréndanlo, investíguenlo y desen cuenta y empiecen a dar fe, a dar testimonio de las Sagradas Escrituras, de lo cual nos ha enseñado a conocer a Dios. Buenas noches.